Tengan todos muy buenos días. Hoy día vamos a avanzar un capítulo correspondiente al sistema endocrino, ¿no? Que corresponde al capítulo 18 de nuestro libro. Es muy importante considerar cómo el sistema endocrino va regulando diferentes funciones, ¿no? De manera cotidiana en nuestro organismo. Es así que cuando, por ejemplo, uno de los ejemplos que se puede mencionar, la adolescencia, ¿no? El estrógeno va provocando una serie de cambios, ¿no? En el aspecto, en el organismo, ¿no? De la niña, que va a corresponder principalmente, por ejemplo, al acúmulo de tejido adiposo, ¿no? Tejido graso a nivel de las mamas, a nivel de las caderas, o bien el efecto de la testosterona, ¿no? En el adolescente, que va a favorecer el desarrollo de la masa muscular, el engrosamiento, por ejemplo, a nivel de las cuerdas vocales, lo que va a provocar que tenga un tono de voz más grave. Y bueno, es así que de manera cotidiana, pues el sistema endocrino va participando en el control de diferentes funciones, ¿no? Y bueno, entonces en este capítulo vamos a tener como objetivos, pues, el poder analizar, ¿no? Y comparar, por ejemplo, el control que tiene el sistema endocrino como también el sistema nervioso en las diferentes funciones, ver, ¿no es cierto?, los componentes del sistema endocrino, describir la función de las hormonas, poder describir, ¿no es cierto?, las hormonas que son secretadas por las diferentes glándulas y pues finalmente abordar, ¿no es cierto?, los cambios que se dan en el envejecimiento y finalmente, ¿no es cierto?, poder analizar las diversas patologías que están relacionadas, ¿no es cierto?, al sistema endocrino. Es en este sentido que vamos a empezar ya comparando el sistema nervioso como también el sistema endocrino en cuanto a diferentes características. Vamos a considerar que si bien el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿no?, participan en conjunto de manera coordinada para poder regular diferentes funciones, tanto de los sistemas y aparatos, ¿no?, que tenemos en el organismo. Sin embargo, existen ciertas características. Valga decir, en el sistema nervioso, si nos acordamos, se van produciendo, ¿no?, los impulsos nerviosos que van a conducir, ¿no es cierto?, a través de los axones, los cambios, ¿no?, en el potencial de membrana, y pues que va a terminar desencadenando la liberación de unos mediadores que los conocemos como neurotransmisores. En cambio, en el sistema endocrino, lo que se va a corresponder a la liberación, ¿cierto?, de moléculas denominadas hormonas, ¿ya? Hormonas que podemos considerar, ¿no es cierto?, que van a participar en la regulación de actividades de las células, pues, en diferentes regiones, ¿no es cierto? No solamente a nivel local, sino también a nivel general. Y bueno, entonces es muy importante considerar que el sistema endocrino tiene esa característica, va a actuar a distancia, ¿no es cierto?, sobre gran cantidad de células de nuestro organismo. En cambio, el sistema nervioso, principalmente el efecto, ¿no es cierto?, es de manera localizada, ¿no?, a nivel de la sinapsis, por ejemplo, ¿no? Es importante considerar que el sistema nervioso va a actuar principalmente en células musculares, en algunas glándulas, pero también sobre otras neuronas. En cambio, como habíamos mencionado, el sistema endocrino tiene un efecto, ¿no?, más generalizado. Afecta a gran mayoría, ¿no?, de las células de nuestro cuerpo. La respuesta del sistema nervioso tarda, ¿no es cierto?, cuestión de milisegundos, es rápida. En cambio, el sistema endocrino puede, ¿no es cierto?, tener una duración de segundos, horas, incluso hasta días, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que tenemos que considerar en cuanto al inicio de respuesta, como también a la duración, considerando que la duración también del efecto en el sistema nervioso es corto, en cambio en el sistema endocrino, ¿no es cierto?, como decíamos, puede durar incluso más tiempo. En ese sentido, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a poder considerar respecto a las glándulas, ¿ya?, endocrinas. En este aspecto, vamos a recordar que las glándulas, ¿no es cierto?, se dividían en dos grupos. Las glándulas exócrinas, si se acuerdan, secretaban sus productos, ¿no?, hacia conductos que llevaban esa secreción hacia las cavidades del cuerpo, hacia las cavidades de un órgano o bien a la superficie corporal. Ahí teníamos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas que existen, ¿no?, en las mucosas, a nivel digestivo, las glándulas sebáceas, por ejemplo. Pero también está otro grupo que son las glándulas endócrinas. Y las glándulas endócrinas tienen una característica, secretan sus productos, es decir, las hormonas, ¿no es cierto?, al, al líquido intersticial, ¿ya?, al líquido que rodea las células, y a través de este líquido va, ¿no?, pasar hacia la sangre y va a circular para poder llegar a las diferentes células, ¿no?, de nuestro organismo.
Entonces, aquí tenemos varias glándulas para poder mencionar. Por ejemplo, el hipotálamo tenemos, la hipófisis, ¿no? Hay que considerar, por ejemplo, la glándula tiroides, la paratiroides, tenemos el timo, tenemos los ovarios en la mujer, por ejemplo, los testículos en el varón, tenemos también la función a nivel del riñón, a nivel, ¿no es cierto?, del estómago, el hígado, ya la piel, a nivel del tejido adiposo, la placenta, el corazón, están incluidos, ¿no es cierto?, en la producción de las hormonas. Y bueno, en este sentido, habrá que considerar que las hormonas, ¿no es cierto?, van circulando en la sangre, en la mayoría de los casos, y son transportadas, ¿no?, a las diferentes células de nuestro organismo, como habíamos indicado. Y para que actúen en las células, tiene que haber la presencia de estos receptores, ¿no es cierto?, receptores, que tienen que reconocer la molécula, ¿no?, de la hormona, unirse y tener el efecto deseado. Es en este sentido, por ejemplo, que hay hormonas como la TSH, la tiroestimulante, por ejemplo, ¿no? Que se va a unir en receptores que existen en las células de la glándula tiroides y van a tener el efecto en la glándula, pero no van a actuar en el ovario, porque ahí no hay los receptores, ¿no es cierto?, que requiere esta hormona para unirse y tener, ¿no?, el efecto deseado. Entonces, las células donde van a actuar las hormonas se las llaman células diana. Estas células diana pueden tener entre unos 2.000 a 100.000, ¿no es cierto?, receptores para las hormonas en particular, y eso hay que tomar en consideración, ¿ya? Entonces, esto es muy importante considerar, porque si una célula diana, por ejemplo, ¿no?, tiene una gran cantidad de receptores y hay una alta concentración de hormona, ¿no es cierto? Hay una alta concentración de la hormona. Entonces, esta hormona se va a unir fácilmente a estos receptores y el efecto va a ser, ¿no es cierto?, marcado. Entonces, cuando hay un exceso de la hormona, ¿qué va a acontecer? La cantidad de receptores que se está expresando en la célula diana disminuye, disminuye. ¿Ya? Esto se conoce como el descenso regulado. Ahora, si existe una baja concentración de hormonas, ¿no es cierto?, entonces la cantidad de receptores que existen en la célula diana tiene la característica de aumentar para favorecer, ¿no es cierto?, el efecto que va a tener la hormona en estas células. Por tanto, aquí vamos a considerar que esto es un denominado ascenso, ¿ya?, regulado. Por tanto, la cantidad de receptores se va adecuando también, ¿no es cierto?, a las demandas y pues es una característica importante que hay que considerar, ¿no? Ahora bien, las hormonas las vamos a dividir en dos grandes grupos, las hormonas circulantes y las hormonas locales, considerando que cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a la mayoría de las hormonas, hemos indicado, van circulando por la sangre, ¿no es cierto?, y van llegando a distancia. Estas son las llamadas hormonas circulantes, porque de la sangre van a difundir, ¿no es cierto?, hacia el líquido intersticial y van a llegar hacia las células para unirse a los receptores. Sin embargo, hay que considerar que también hay hormonas locales. ¿Qué característica tienen estas hormonas locales? Que van a ser liberadas por la célula que produce las hormonas y que va a actuar en una célula vecina, ¿ya? Esto se llama, ¿no?, glándulas o células, perdón, parácrinas, ¿no es cierto? Por tanto, el efecto que se va a ver en las células próximas, ¿no?, a la que libera la hormona. Pero también puede ser el caso de que la célula libere la hormona y tenga receptores también para que pueda actuar la hormona en la misma célula que la ha liberado, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las células llamadas autócrinas, ¿no? Y estas autócrinas y parácrinas van a corresponder, ¿no es cierto?, a la liberación de hormonas de efectos locales, ¿no? De efectos locales, ¿ya? Ahora, esto es muy importante considerar, ¿no?, dentro de las características. Ahora, ¿qué más vamos a considerar en el capítulo? Que las hormonas, ¿no?, desde el punto de vista químico, las podemos dividir en dos grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Considerando entonces, dentro de las liposolubles, tenemos las hormonas esteroideas, estas derivan del colesterol, tenemos las hormonas tiroideas, se sintetizan, ¿no es cierto?, a nivel de la tiroides, agregando yodo, ¿no es cierto?, por ejemplo, la tirosina, aquí estaría la T3, la T4, tenemos un gas que es el óxido nítrico, que va a actuar a la vez, ¿no es cierto?, como hormona, como también como neurotransmisor, dependiendo, ¿no? Y bueno, tenemos otro grupo que serían las hormonas, las hidrosolubles. En este grupo vamos a incluir a las aminas, ¿ya?, que son sintetizadas gracias a un proceso, ¿no?, de descarboxilación, es decir, se elimina una molécula de CO2 a los aminoácidos, y aquí incluimos a las catecolaminas. Por ejemplo, aquí está la adrenalina, se encuentra la dopamina, la noradrenalina, se encuentra
En este grupo, por ejemplo, las histaminas, serotonina, melatonina, además, ¿no? De las mencionadas. Tenemos las hormonas peptídicas y las proteicas, tomando en consideración las hormonas peptídicas, aquella que está conformada por cadenas, ¿no? De 3 hasta 49 aminoácidos, puesto que cuando ya tiene 50 aminoácidos o más, ¿no? Hablamos ya de hormonas proteicas. Tenemos que mencionar aquí en las hidrosolubles también los eicosanoides. Dentro de este grupo vamos a destacar, ¿no? Lo que son las prostaglandinas, por ejemplo, y los leucotrienos que se originan a partir del ácido araquidónico. Bueno, es un aspecto importante. Además, el transporte de estas hormonas es distinto, considerando que las hormonas hidrosolubles van a ir circulando, ¿no? De manera libre en el plasma. En cambio, las liposolubles lo van a hacer unidas a proteínas transportadoras, ¿no? Y de esta manera establecemos las características más importantes, ¿no? De las dos. ¿Cómo van a actuar las hormonas? Pues las hormonas van a, ¿no es cierto?, responder en función de que deben unirse, ¿no es cierto?, a un receptor y pues desencadenan una serie de procesos que al final van a terminar, ¿cierto?, produciendo el cambio o la respuesta fisiológica que se requiere. Y todo esto está gobernada por sistemas de retroalimentación, ¿no es cierto? Retroalimentación, en la mayoría de los casos negativa, pero también vamos a ver que hay un sistema de retroalimentación positiva en algunas de ellas, ¿no? Entonces, las hormonas pueden favorecer la síntesis de moléculas, pueden alterar la permeabilidad que existe en la membrana plasmática de algunas células, pueden, ¿no es cierto?, en algún momento provocar contracción del músculo, por ejemplo, cardíaco, el músculo liso, ¿no? Entonces, son distintas, ¿no? Los efectos que debemos esperar de ellas. Ahora bien, haciendo referencia a la acción de las hormonas liposolubles, es importante considerar que estas, ¿no es cierto?, tienen que unirse a receptores que están dentro de la célula, dentro de la célula. Entonces, ¿cómo acontece el mecanismo de acción de estas hormonas? Hay que considerar que las hormonas, ¿no es cierto?, eh, que las hormonas liposolubles, ¿no? Las hormonas liposolubles tienen una característica. En primera instancia, la hormona, ¿cierto?, que ha sido transportada por la sangre, llega al líquido intersticial y desde el líquido intersticial va a difundir al interior de la célula, ¿no? Atravesando esa membrana plasmática. Es muy importante. Una vez que ingresa a la membrana plasmática, ¿no? O va a unirse a un receptor que hay en el citoplasma, citosol, o bien va a ingresar hacia el núcleo. Y aquí en el núcleo, ¿no?, existen receptores, puede unirse. Es decir, se va a unir a un receptor, ya esté en el citosol o en el núcleo. Una vez que se va a unir, se van a activar, ¿no es cierto? O en otros casos también se inactivan genes específicos del ADN que existe en el núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a transcribir este ADN formando, ¿no?, ARN o RNA mensajero, el cual sale del núcleo, ¿no es cierto?, en dirección a los ribosomas, por ejemplo, para la síntesis, ¿no?, de nuevas proteínas. Y son estas proteínas las que van a tener el efecto deseado, ¿no?, de manera fisiológica. Y bueno, ¿qué acontece en las hormonas hidrosolubles? Hay que tomar en consideración que las hormonas hidrosolubles no pueden difundir libremente por la membrana plasmática. Entonces se van a unir a receptores que existen, ¿ya?, en la membrana plasmática, están protruyendo, ¿no?, en la superficie, y esta hormona va a actuar como primer mensajero y siempre tiene que estar asociado, ¿no?, a la formación de un segundo mensajero, por ejemplo, ¿ya?, que en la mayoría de los casos, ¿no?, es el AMP cíclico y que va a desencadenar una serie de respuestas, ¿no?, que se espera en función del efecto de la hormona. Entonces, ¿qué es lo que acontece? La hormona hidrosoluble difunde, ¿no?, de la sangre hacia el líquido intersticial, donde después se va a unir al receptor que existe en la superficie exterior, ¿no?, de la membrana plasmática. Una vez que se ha unido, ya va a activar una proteína, que es la proteína G, la cual va a condicionar, ¿cierto?, activando a la adenilato ciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, que era el segundo mensajero que habíamos descrito, ¿no es cierto? Entonces, esto va a activar a las proteínas sinasas, ¿ya? Y estas proteínas sinasas activadas, lo que van a hacer, ¿no es cierto?, es fosforilar a las proteínas celulares y de esta manera, ¿no es cierto?, se va produciendo la respuesta en las hormonas de tipo hidrosoluble. Ahora,
¿Qué interacciones podemos mencionar en relación a las hormonas? Hay que considerar, ¿no es cierto?, que la respuesta de una célula diana, ¿no?, en relación a una hormona, depende de estos tres aspectos. Primero, la concentración de hormona que existe en la sangre. Otro aspecto, ¿no?, de la cantidad de receptores que hemos visto que se va adecuando, ¿no?, en la célula diana. Pero también hay que considerar que puede haber, ¿no?, influencias producidas por otras hormonas. Y aquí al respecto hay que considerar estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, habrá que mencionar que hay hormonas para tener un efecto requieren, ¿ya? Requieren que haya la exposición, por ejemplo, a otra hormona, a una segunda hormona. Y en este caso, sin la presencia de esa hormona no hay el efecto. Entonces, la presencia de esa hormona permite el efecto que se busca y a eso se llama efecto permisivo. Efecto permisivo. Ahora, otras situaciones que se puede observar, por ejemplo, es cuando dos hormonas ya van a actuar en conjunto para tener una mayor respuesta. A esto llamamos un efecto, por ejemplo, sinérgico, ¿no? Efecto sinérgico. Ahora, aquí habrá que considerar también, ¿no es cierto?, que hay hormonas que tienen efectos opuestos. Ahí hablamos de un efecto antagónico, ¿no? Por ejemplo, el efecto antagónico podemos asociar a la insulina con el glucagón. La insulina, por ejemplo, favorece, ¿no?, la síntesis del glucógeno. En cambio, por hepatocito, ¿no? En cambio, el glucagón, más bien, el catabolismo, ¿no? La degradación del glucógeno a nivel hepático. Entonces, tienen efectos totalmente opuestos y ayudan a regular los niveles sanguíneos del azúcar, ¿no? Es decir, la glicemia. Y bueno, entonces, habrá que considerar que el control, ¿no es cierto?, de la secreción de hormonas es muy importante, recordando que la liberación de hormonas no es continua, se va liberando en pulsos, es decir, hay un periodo de liberación de hormonas, luego un periodo donde no se libera, otra vez se libera un tanto de hormonas, y eso se va regulando en cierta manera por señales tanto del sistema nervioso, ¿no? Como también cambios que se van dando a nivel sanguíneo, o bien por la presencia de otras hormonas, como habíamos mencionado, ¿cierto? Es así que vamos a ir encontrando que hay hormonas, por ejemplo, del hipotálamo, ¿no? Que van a ser las que van a iniciar la liberación de hormonas a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, que hay hormonas, ¿no?, que estimulan y hay otras hormonas también que inhiben, ¿no?, la liberación de hormonas por parte de una glándula. Y básicamente recordando que todo está regulado por sistemas de retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Pero también hemos visto que había, ¿no?, sistemas de retroalimentación positiva, por ejemplo, en el caso de la oxitocina, en una paciente que está con trabajo de parto. La oxitocina provoca contracciones, la contracción dilata el cérvix, esa dilatación del cérvix envía más señales nerviosas para que se libere más oxitocina, que aumenta más la contracción, que dilata más el cérvix y así va aumentando, ¿cierto?, la respuesta que va a terminar con el nacimiento finalmente del niño, ¿no? Y bueno, entonces eso es muy importante tomar en consideración. Ahora bien, vamos a ingresar a lo respectivo, ¿no?, de la descripción de algunas glándulas. Por ejemplo, vamos a hacer referencia ahora al hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Recordando que el hipotálamo, ¿no es cierto? El hipotálamo es la principal conexión en el sistema, entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Ya? Aquí vamos a observar por lo menos, ¿no?, la síntesis de 9 hormonas distintas que van a tener efectos, ¿no?, muy variados. Como también vamos a ver la relación de la hipófisis, ¿no?, la cual es denominada también glándula pituitaria, ¿no?, que se encontraba, si recordamos, en la silla turca del hueso esfenoides y que está unido, ¿no?, al hipotálamo por un pedículo que lo denominamos, ¿no?, como infundíbulos, si se acuerdan. Entonces, es importante reconocer en la hipófisis del adulto que tiene dos componentes, ¿no es cierto? Dos componentes, la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿no?, de la hipófisis, y la neurohipófisis o lóbulo posterior, considerando que la adenohipófisis estaría compuesta, ¿no?, principalmente por tejido epitelial y que en el adulto, ¿no?, está dividido por dos partes, ¿no? La pars distalis, como se denomina, y la pars, ¿no?, tuberalis, que lo podemos mencionar. En cambio, la neurohipófisis está compuesto principalmente por tejido neural y que también vamos a distinguirlo, la pars nervosa, como también, ¿no es cierto?, el infundíbulo. Ahora,
Hay una tercera región que se puede destacar en la hipófisis, ¿ya? Que se llama la pars intermedia, que esta parte se va atrofiando en el feto, ¿no? En el desarrollo in útero. Y bueno, entonces vamos a empezar a describir un poquito lo que es la adenohipófisis. Hay que considerar que la adenohipófisis ya está constituido principalmente por 5 tipos de células y que van a estar encargadas, ¿no? De liberar 7 tipos de hormonas. Y bueno, entre estas células vamos a destacar, ¿no es cierto? Vamos a destacar las hormonas, por ejemplo, somatotropas, ¿ya? Las somatotropas que van a estar encargadas de producir la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento tiene la característica de estimular el crecimiento, ¿no? De manera general en nuestro cuerpo, regulando además, ¿no? Nuestro metabolismo. También tenemos células tirotropas, ¿ya? Que van a producir o van a secretar, ¿no? La hormona denominada TSH o la tiroideo estimulante, ¿no? Que esta va a actuar sobre la tiroides para que se liberen las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Tenemos las gonadotropas, por ejemplo. Y las gonadotropas van a liberar, ¿no es cierto?, las gonadotropinas. Estas son la folículo estimulante y la luteinizante, ¿ya? Entonces, ambos van a actuar en las gónadas, ya sea en el ovario en la mujer, como también en el testículo en el varón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las lactotropas. Las lactotropas van a secretar lo que es la prolactina, que esta va a iniciar y va a mantener la producción de la leche a nivel de las mamas. Pero también tenemos las células corticotropas que van a producir la ACTH, ¿no? La adrenocorticotrofina. Esta va a actuar sobre todo, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal, orientada a la producción, ¿no? De los glucocorticoides, dentro de estos, ¿no? Hay que mencionar el cortisol principalmente. Y bueno, ahora, en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a los vestigios relacionados a esa pars intermedia, hay la liberación de la hormona que se denomina, ¿no?, melanocito estimulante, ya para poder describir, ¿no?, las hormonas que también se van produciendo. Y bueno, en cuanto al control hipotalámico sobre la adenihipófisis, es importante considerar, ¿no es cierto?, que va a acontecer los siguientes fenómenos. A ver, hay, hay la liberación, hay la liberación, por ejemplo, de la hormona liberadora, ¿ya? De la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, el hipotálamo produce, ¿no es cierto?, esta hormona liberadora. Como también vamos a asociar que el hipotálamo produce hormonas inhibidoras. ¿Se acuerdan? Dijimos, el hipotálamo produce hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. En las hormonas liberadoras, por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Ya a esta hormona la vamos a llamar la somatocrinina, que, ¿qué va a hacer? Va a estimular, ¿no es cierto?, la liberación de la hormona de crecimiento a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Así también tenemos la hormona liberadora de la tirotrofina, ¿ya? Tenemos la hormona liberadora de la corticotrofina, tenemos la hormona liberadora de la prolactina, hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Existen hormonas que van a estimular la liberación de las hormonas mencionadas por la adenohipófisis, ¿no? Pero también tiene hormonas inhibidoras. Dentro de las hormonas inhibidoras tenemos, por ejemplo, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Esta vez tiene un efecto opuesto, ¿no? Disminuyendo la liberación de la hormona de crecimiento por la adenohipófisis. ¿Ya? A esta la denominamos la somatostatina. Pero también tenemos la hormona inhibidora de la prolactina, ya que en este caso sería la dopamina. Por tanto, dentro de las inhibidoras tenemos la inhibidora de la hormona de crecimiento y la inhibidora de la prolactina, ¿no? Bueno, eso es muy importante tomar entonces en consideración. Entonces, ¿qué acontece? En el hipotálamo, ¿no es cierto?, hay células llamadas neurosecretoras. Estas son las que van a liberar, ¿no es cierto?, las hormonas, ya sean liberadoras o las inhibidoras del hipotálamo. Entonces, cuando estas células neurosecretoras, ¿no es cierto?, se estimulan, van a generarse impulsos nerviosos, ¿no?, que van a hacer que se liberen por exocitosis las vesículas, ¿ya?, que contienen las hormonas hipotalámicas. Esto va a pasar, ¿no es cierto?, a la circulación, a la sangre de este plexo, ¿no es cierto?, del sistema portal hipofisario, ¿no?, el plexo primario del sistema portal hipofisario. Entonces, las hormonas son transportadas por estas venas portales, ¿no es cierto?, hacia el plexo secundario, y esto va a permitir entonces
que las hormonas del hipotálamo puedan actuar de una manera inmediata, ¿no es cierto?, sobre la adenohipófisis, ya sea favoreciendo la liberación o la inhibición, ¿no es cierto?, de las hormonas, ¿no es cierto?, por la adenohipófisis, ¿no? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, varias hormonas que están relacionadas, ¿no es cierto?, con la adenohipófisis. La hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, por ejemplo, promueve, hemos dicho, ¿no?, el crecimiento del tejido corporal. Es decir, va a actuar a nivel de los huesos, en el músculo esquelético, va a participar regulando el metabolismo. Entonces, tiene efectos, ¿no es cierto?, del crecimiento. Esto lo hace, por ejemplo, a través, ¿no?, de hormonas proteicas llamadas factores de crecimiento semejantes a la insulina. ¿Ya? Eso es muy importante considerar dentro de lo que es, ¿no?, la hormona de crecimiento. Ahora, tenemos que pensar que esta hormona de crecimiento, como también estos factores de crecimiento semejante a la insulina, lo que van a provocar, ¿no es cierto?, es incrementar el crecimiento del hueso, de los tejidos blandos, va a aumentar la lipólisis, va a disminuir la absorción de glucosa, por ejemplo. Otra hormona que hay que considerar es la hormona tiroestimulante. Ya, como habíamos indicado, esta estimula la síntesis, ¿no?, de hormonas por parte de la glándula tiroides, ¿no?, la T3 y la T4. Entonces, hemos visto que no había, ¿no?, una hormona inhibidora, ¿no?, de la tirotrofina. La hormona, por ejemplo, folículo estimulante. Esta folículo estimulante es una gonadotrofina, ¿no? Y está vinculada sobre todo a que cada mes se vayan desarrollando varios folículos a nivel del ovario, ¿ya? Entonces, estimula a las células foliculares, ¿no?, para que maduren, como también para que secreten el estrógeno, ¿ya? El estrógeno, no nos olvidemos, es una hormona, ¿no?, sexual femenina. Y bueno, en el varón, esta folículo estimulante estimula también la producción de esperma a nivel testicular. ¿Ya? No hay una hormona inhibidora, ¿no?, de la gonadotropina. Hormona luteinizante. La luteinizante en la mujer, ¿qué va a provocar? La ovulación, ¿no? Es decir, va a favorecer la liberación del ovocito. Va a ayudar y va a estimular la formación, ¿no?, del cuerpo lúteo, por ejemplo. ¿Ya? En los hombres, estimula, por ejemplo, a las células testiculares para producir, ¿no?, la testosterona. La prolactina va a iniciar, ¿no?, y va a mantener la producción de leche a nivel de las mamas, como habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, la prolactina sí había, ¿no?, hormonas inhibidoras y excitadoras, ¿no?, que regulaban la secreción de la prolactina, ¿no? Entonces, no se conoce en realidad la función, ¿no?, de la prolactina en el hombre, por ejemplo. Sin embargo, cuando hay un exceso de prolactina, provoca, ¿no?, disfunción eréctil. Y las mujeres que tienen exceso de prolactina, que no estén embarazadas o no estén dando de lactar, van a tener secreción de leche que se conoce, ¿no?, como galactorrea, por ejemplo. Bueno, tenemos la hormona adrenocorticotropina, ¿ya? Esta hormona va a controlar la producción y secreción, ¿no?, del cortisol y otros glucocorticoides por la corteza, ¿no?, de la suprarrenal. La hormona melanocito estimulante, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que incrementa en primera instancia la pigmentación de la piel, ¿no? En los animales, en los anfibios se ha visto esto. Y en el ser humano no se conoce con exactitud el rol que cumpliría, ¿no? Sin embargo, pues hay que considerar, ¿no?, su presencia en cuanto a la descripción, ¿no? Para luego entrar ya a la descripción, ¿no? Este es el resumen, la tablita que hay que tomar en cuenta para poder, ¿no es cierto?, abordar el resumen de las hormonas descritas. Y ahora entrarnos a la descripción de la neurohipófisis, ¿no? Y la neurohipófisis, vamos a considerar que no secreta hormonas, sino las almacena y las libera de acuerdo a la demanda, considerando que el núcleo supraóptico y núcleo paraventriculares del hipotálamo van a estar encargados de producir, ¿no es cierto?, la oxitocina y la antidiurética, la hormona antidiurética, las cuales, ¿no es cierto?, van a estar almacenadas a nivel de la neurohipófisis, ¿no? A nivel de la neurohipófisis. Entonces, es importante considerar que las células neurosecretoras, ¿no?, en los núcleos supraóptico y paraventricular, van a sintetizar y van a liberar, ¿no es cierto?, la oxitocina y la hormona antidiurética. En primera instancia la sintetizan y la empaquetan, ¿no?, en vesículas. Estas vesículas se van a ir moviendo, se van a ir transportando, ¿no es cierto?, a través del axón de manera rápida, siguiendo el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no es cierto?, hacia estas terminales axónicas, donde se va a almacenar, ¿no es cierto?, y luego se va a ir liberando
por exocitosis, ¿no? Hacia la circulación para tener los efectos que se desean. Por ejemplo, la oxitocina, ¿no? Durante y después del parto va a favorecer la contracción del útero y a nivel de las mamas va a favorecer la salida de la leche, la eyección de la leche al contraer las células mioepiteliales, ¿no? Que van rodeando los alveolos a nivel del alma. ¿Ya? Entonces, muy importante. En las no embarazadas se ha relacionado sobre todo que tienen un efecto en relación al comportamiento, ¿ya? Y pues a las emociones. En nuestro libro menciona que está vinculado sobre todo el comportamiento, ¿no? Del cuidado, por ejemplo, parental hacia hacia la descendencia, hacia los hijos, ¿ya? Pero tiene una actividad muy compleja a nivel del cerebro, ¿no? En cuanto a la función que tiene la oxitocina. La antidiurética, como dice su nombre, disminuye la producción de orina, ¿cierto? Esto hace gracias a la reabsorción renal del agua, como también, ¿no es cierto?, reduciendo, ¿no?, el volumen de orina y por tanto la pérdida de líquido, ¿no? Como provoca también vasoconstricción, esto ayuda a contribuir, ¿no?, a mantener la presión arterial. Entonces, ¿qué provoca que se secrete la hormona antidiurética? El aumento de osmolaridad, ¿no es cierto?, en la sangre, o bien que haya una reducción de la volemia, ¿no?, del volumen sanguíneo. ¿Ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. Aunque se ha relacionado también al aumento del ADH, la ansiedad, el estrés, ¿no es cierto? El dolor, ¿no es cierto? O la utilización de morfina en algunos casos, ¿no? Y el uso de tranquilizantes dentro de los que van a estimular, ¿no? La liberación del ADH. Aquí tenemos un resumen para poder considerar, ¿no es cierto?, las dos hormonas. Y bueno, para poder pasar ahora a la descripción de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides tiene forma, como vemos, de una mariposa, ¿no? Que está situado justamente por debajo de la laringe, delante de la tráquea, formada por dos lóbulos unidas por una porción central, que sería el istmo. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, los lóbulos derecho y el lóbulo izquierdo, aunque también se menciona un tercer lóbulo que estaría extendiéndose, ¿no?, por encima de la porción ítmica, ¿no?, por encima del istmo. Y bueno, entonces estos lóbulos están formados por los folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos, ¿no es cierto?, estarían constituidos por células foliculares, ¿no? Estas son las que van a producir, ¿no?, las hormonas tiroideas, como también por células parafoliculares, ¿ya? Y estas células parafoliculares están entre los folículos y son las que se van a encargar de producir, ¿no?, la calcitonina, que está muy relacionada, ¿no?, con el control o regulación de los niveles de calcio en la sangre. Ahora bien, vamos a describir la síntesis, la secreción de las hormonas tiroideas. Esto es un aspecto que, pues, lo vamos a enmarcar en este gráfico, donde podemos, en primera instancia, considerar que la síntesis y secreción de la T3 y la T4 va a acontecer de la siguiente manera. Primero, hay una captación del yoduro, ¿ya? Las células foliculares que habíamos mencionado captan, ¿no es cierto?, el yoduro y pues esto lo hacen gracias a un transporte activo, ¿no? Desde la sangre ingresa a las células foliculares. Y bueno, una vez que ha ingresado, el siguiente paso, ¿no es cierto?, es la síntesis de la tiroglobulina. ¿Ya? La síntesis de la tiroglobulina. Entonces, estas células van a producir, ¿no?, una glicoproteína que se produce, ¿no?, a nivel del retículo endoplásmico rugoso. Se va modificando en el complejo de Golgi, ¿no? Y pues de esta manera se va empaquetando en vesículas, ¿no? Unas vesículas secretoras. Y mediante exocitosis se va liberando, ¿cierto?, esta tiroglobulina hacia la luz del folículo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a acontecer? La oxidación del yoduro, ¿no? Entonces, algunos aminoácidos en la tiroglobulina, como por ejemplo las tirosinas, ¿no?, van a ser yodadas, ¿no? Entonces, aquí hay una oxidación del yodo que debe acontecer, ¿no? Para posteriormente producirse la yodación de la tirosina y finalmente, ¿no?, el acoplamiento del T1 y el T2 en cuanto, ¿no es cierto?, a al proceso que va siguiendo, ¿no?, la formación de las mismas, ¿no? Y bueno, de esta manera hay que considerar que por pinocitosis, ¿no?, por pinocitosis, hay gotitas de coloide que van a ir volviendo a ingresar dentro de estas células foliculares nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Y ahí se van a unir hacia los lisosomas, ¿ya? Estos lisosomas, no se olviden, tienen enzimas. Entonces, una vez que ingresan, ¿no es cierto?,
hacia los lisosomas a través de la membrana plasmática, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a considerar que se va a producir, ¿no es cierto?, la formación de la T3 y T4, la cual, ¿no es cierto?, va a ser transportada hacia la circulación sanguínea, ¿no? Y de esta manera es liberada entonces las hormonas tiroideas hacia la circulación sanguínea. Y bueno, entonces, ¿qué podemos considerar? Dentro de las funciones de las hormonas tiroideas, pues se tiene, ¿no? El incremento, por ejemplo, del metabolismo basal. Podemos considerar, ¿no es cierto?, que se va aumentando la acción de las catecolaminas, se va regulando el desarrollo y crecimiento, ¿no?, de tejidos como, por ejemplo, el oso, el tejido nervioso. Y bueno, habrá que considerar entonces estos aspectos. Asimismo, es importante, perdón, no olvidarnos de la calcitonina. Como habíamos indicado, la calcitonina era producida, ¿no?, por las células parafoliculares, ¿no?, de la glándula tiroides. Entonces, la calcitonina ayuda, ¿no?, a disminuir los niveles de calcio a nivel de la sangre. Esto inhibiendo, ¿cierto?, la acción de los osteoclastos, ¿no? Y esto hay que considerarlo, ¿no? El autor del libro que menciona como osteoblastos. Entonces, cuando el nivel de sangre del calcio, por ejemplo, es muy alto, la calcitonina, ¿no?, va a disminuir la cantidad de calcio y fosfatos a nivel sanguíneo, inhibiendo la reabsorción del hueso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y además va a acelerar, ¿no?, la absorción de calcio y fosfatos hacia esa matriz, ¿no?, extracelular ósea. Entonces, la calcitonina también es muy importante, ¿no?, en el control de la calcemia. Las glándulas paratiroides, ya en la superficie posterior, como vemos aquí en la imagen, ya de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, encontramos, ¿no?, 4 glándulas llamadas paratiroides, ¿no? Una superior, una inferior en cada lóbulo, ¿ya? Estas son las glándulas paratiroides. Entonces, es muy importante que en la estructura de la glándula paratiroides vamos a identificar, ¿no es cierto?, las células principales, ¿ya? Estas son las que son responsables de producir la hormona paratiroidea, ¿no?, o paratormona. Pero también hay células oxifilíticas, y estas células oxifilíticas no se ha determinado, ¿no?, una función específica, pero sí se ha visto que en el cáncer de las glándulas paratiroides, ¿no?, secretan exceso de la hormona paratiroidea. ¿Ya? Eso es muy importante tomar en consideración. Ahora, ¿qué podemos hacernos referencia en relación a la hormona paratiroidea? ¿No? Es la principal reguladora de los niveles de iones, tanto del calcio, ¿no?, como también del magnesio y el fosfato. Ya, eso hay que tomar en consideración y que, ¿no? Lo importante es de esta hormona que va a provocar, ¿no?, el incremento de la reabsorción ósea, ¿no? Esto libera iones de calcio y fosfatos, ¿no?, hacia la sangre. Y pues a nivel de los riñones, lo primero que va a hacer es disminuir la tasa en la cual, ¿no es cierto?, se pierde el calcio y el magnesio hacia la sangre, ¿no? Desde la sangre, perdón, hacia la orina. Segundo, lo que va a hacer es incrementar la pérdida ya de fosfatos a través de la orina. Y tercero, promover la formación del calcitriol. El calcitriol, si se acuerdan, era la forma activa, ¿no?, de la vitamina D. Y bueno, entonces todo esto va a llevar a un incremento, ¿no?, de la tasa de absorción del calcio, magnesio, fosfatos, a nivel, ¿no?, del tracto digestivo, tracto gastrointestinal hacia la sangre, ¿no?, por la presencia del calcitriol. Y bueno, entonces la paratormona, la paratormona tiene esas funciones, ¿no?, que es principales. En cuanto al control de la secreción, tanto la calcitonina como la hormona paratiroidea, hay que considerar, ¿no es cierto?, que los niveles de calcio en la sangre se van manteniendo dentro de parámetros, ¿no?, gracias al control justamente, ¿no?, y acción de la calcitonina y la hormona paratiroidea. Todo esto mediante circuitos, ¿no?, de retroalimentación negativo, como hemos hecho referencia anteriormente. Entonces, hay que considerar cuando los niveles de calcio están muy elevados, ¿no?, a nivel de la sangre, esto va a estimular a las células parafoliculares, ¿no?, de la glándula tiroides, para que se libere, ¿qué cosa? La calcitonina. Entonces, a nivel de la tiroides, detectan estos niveles elevados de calcio, se libera la calcitonina. La calcitonina, si recordamos, hemos dicho que inhibía, ¿no?, a los osteoclastos. Entonces disminuye, ¿no?, el nivel sanguíneo del calcio. Entonces, cuando disminuye
los niveles de calcio, ¿no? Entonces, en la sangre cuando disminuyen, esto va a estimular a las glándulas, ¿no? Paratiroides para que liberen la paratormona, ¿sí? La hormona paratiroidea, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿no? La hormona paratiroidea hemos visto que promueve la reabsorción, ¿no? De la matriz ósea a nivel extracelular, lo que hace que se libere mayor cantidad de calcio hacia la sangre, ¿no? Además que hemos visto que disminuye la pérdida de calcio a través de la orina, ¿no? Entonces, si se acuerdan, también va a estimular, ¿no? La síntesis del calcitriol. Y este calcitriol ayudaba, ¿no? A absorber justamente a nivel del tracto digestivo, ¿no? El calcio hacia la sangre. Y todo esto va a hacer que los niveles de calcio también aumenten, ¿no? Entonces, hay una relación estrecha, como podemos observar, de la calcitonina como la hormona paratiroidea para regular, ¿no es cierto?, los niveles de calcio. Otras glándulas, a ver, vamos a hablar de las suprarrenales. Las suprarrenales son dos glándulas que están ubicadas, como vemos, por encima de los riñones, una encima de cada polo superior. Y bueno, diferenciamos en esta glándula dos porciones, ¿no? La corteza, ¿no? Que sería una porción periférica, la porción periférica, y representa más o menos el 90% de la glándula, ¿no? Y una porción medular, que sería una porción central, ¿no? Y bueno, la corteza va a producir diferentes hormonas. La vamos a dividir en tres zonas. Ya una zona, por ejemplo, externa, que es la glomerulosa, que está encargada de secretar los mineralocorticoides. De ellos el cortisol principalmente hemos mencionado, ¿no? Por debajo se encuentra una zona que es la fasciculada, ya que secreta los glucocorticoides, ¿no? Perdón, la zona glomerulosa, los mineralocorticoides, ¿no? Principalmente la aldosterona, perdón. Y la fasciculada, los glucocorticoides, y ahí sí estaría, ¿no? El cortisol, mil disculpas. Ya por debajo encontramos una zona reticular, ¿no? Que estaría encargada de producir los andrógenos, ¿no? Los andrógenos. Entonces, aquí es importante, ¿no? Considerar las capas que estamos identificando en la corteza y la producción de diferentes componentes. Por ejemplo, ¿no? En la superficie hemos encontrado esta zona glomerulosa encargada de producir, ¿no es cierto?, los mineralocorticoides, de ellos principalmente la aldosterona. Y esta aldosterona, ¿no es cierto?, está vinculada sobre todo en regular, ¿no es cierto?, la homeostasis del sodio y del potasio, ¿ya? Entonces, si bien va a ayudar a modificar, ¿no es cierto?, el volumen y la presión sanguínea, ¿no es cierto?, pero está muy relacionado sobre todo a la homeostasis de estos iones, sodio y potasio. Ahora, también se ha identificado que promueve, ¿no?, la excreción, la eliminación de hidrógeno, ¿no?, a través de la orina. Bueno, entonces, es importante considerar que la aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona es regulada o es controlada su secreción, ¿no es cierto?, por la vía renina-angiotensina-aldosterona, donde podemos encontrar, ya sea por un estado de deshidratación, ya sea porque haya una pérdida de volemia, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia, o bien por una deficiencia del sodio, ¿no es cierto? Lo que va a provocar es disminuir la presión, el volumen sanguíneo. Esta reducción de la volemia hace que disminuya la presión sanguínea, ¿no? Al disminuir la presión sanguínea, esto es captado por las células yuxtaglomerulares, ¿no es cierto?, a nivel del riñón, que van a liberar la renina. Entonces, al liberar la renina a la sangre, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es poder convertir la angiotensina en angiotensina 1, ¿no? Eso es muy importante tomar en consideración. Una vez que aumenta la angiotensina 1, ¿no es cierto?, entonces vamos a encontrar que esta angiotensina va circulando por los capilares y cuando llega a los pulmones hay una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que la va a convertir en angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2, ¿qué efecto va a tener? Va a actuar sobre la corteza de la suprarrenal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que los niveles elevados, por ejemplo, de la aldosterona, puesto que la corteza va a liberar en respuesta, ¿no?, a este estímulo, la aldosterona va a incrementar, ¿no es cierto?, la reabsorción del sodio, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a hacer movimiento, ¿no?, del agua, porque por el efecto de ósmosis, ¿no? Como también va a estimular, ¿no es cierto?, a los riñones para que secreten mayor cantidad del potasio, ¿no es cierto?, y del hidrógeno hacia la orina, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, puesto que el incremento, ¿no?, de la reabsorción de agua en los riñones va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿no? Esto restituye entonces la presión arterial que habíamos mencionado.
También esta angiotensina 2 tiene la característica de provocar vasoconstricción. Y al provocar vasoconstricción también aumentaría la presión arterial y regularía de esta manera, ¿no? La presión arterial. Bueno, entonces esos efectos hay que considerarlos en cuanto, ¿no es cierto?, a los mineralocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides van cumpliendo diferentes efectos. Aquí está en la diapositiva: degradación de proteínas, formación de glucosa, la lipólisis, la resistencia ante el estrés, ¿no? Como también tiene su efecto antiinflamatorio o la depresión de nuestra respuesta de tipo inmunitario, ¿no? Y bueno, en relación a los glucocorticoides y su secreción, está regulada, ¿no es cierto?, por un sistema de retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, para poder considerar. Ahora, en relación a los andrógenos, ¿no? Tanto en los varones como en las mujeres, la corteza suprarrenal, ¿no es cierto?, secretaba, ¿no es cierto?, secretaba diferentes compuestos que hemos ido mencionando, ¿no? En relación a los andrógenos, hay que considerar de que el principal que se produce es la dihidroepiandrosterona, ¿ya? Entonces, produce escasa cantidad de esta hormona, ¿no? Por tanto, sus efectos son muy escasos, ¿ya? Sin embargo, en las mujeres tiene una característica muy importante. Si bien, ¿no es cierto? Si bien en las mujeres se relaciona, por ejemplo, ¿no?, que promueven el impulso sexual, ¿no?, la libido, ¿ya? Lo más importante es que cuando llega a la menopausia, ya es el andrógeno la fuente principal, ¿no es cierto?, para ser convertida en estrógenos, ¿ya? Entonces los andrógenos de la suprarrenal van a ser el principal aporte, ¿no?, para que pueda ser convertido en estrógenos femeninos y posteriormente a la menopausia, ¿no? Eso es muy importante poder recordar. Y bueno, en relación a la médula suprarrenal, es importante pues asociar que la médula suprarrenal es la porción central, como habíamos indicado, corresponde en realidad a un ganglio simpático, ¿no?, modificado del sistema nervioso autónomo. Está relacionado sobre todo, ¿no es cierto?, a que tiene células denominadas enterocromafines, ¿ya? Entonces, hay hormonas que son sintetizadas, ¿no es cierto?, por la médula suprarrenal, y básicamente hacemos referencia, ¿no?, a la noradrenalina y la adrenalina, ¿ya? Entonces, estas hormonas tienen la característica de tener, ¿no es cierto?, una intensificación, un aumento en cuanto a la respuesta de tipo simpático, ¿no? El páncreas, y aquí vamos a considerar que el páncreas, ¿no es cierto?, es una glándula mixta, que tiene una función endocrina, que tiene una función exócrina. Si se acuerdan, las células exócrinas se van disponiendo formando los acinos que producen enzimas, ¿no es cierto?, digestivas, y que van vaciando, ¿no?, su contenido hacia el conducto de Wirsung o al conducto de Santorini, a los conductos pancreáticos, ¿no?, que van a vaciarse en el duodeno, ¿ya? Pero el componente endocrino que habla este capítulo, sobre todo, ¿no?, se va a organizar en lo que son los islotes pancreáticos, ¿no?, denominados también islotes de Langerhans. Entonces, en estos islotes podemos identificar células como, por ejemplo, las células alfa que producen glucagón, las células beta que producen la insulina, las células delta que producían, ¿no es cierto?, la somatostatina, y las células F que producirían, ¿no es cierto?, el polipéptido pancreático. Entonces, encontramos que es bastante complejo, ¿no?, estos islotes de Langerhans, y que, bueno, estaríamos aquí asociando en la función endocrina la descripción de la secreción, tanto del glucagón como de la insulina. Como habíamos mencionado, ambos van a participar en la regulación, ¿no es cierto?, de los niveles de glicemia, ¿ya? Y que tiene un efecto, ¿no es cierto?, opuesto, un efecto antagónico. Por tanto, cuando baja los niveles de azúcar, cuando hay una hipoglicemia, ¿no es cierto?, lo que haríamos es estimular al glucagón, ¿ya? Es decir, las células alfa empiezan a producir glucagón. Y el glucagón actúa en los hepatocitos, lo que hace, ¿no es cierto?, la degradación del glucógeno hacia la glucosa. Como también va a promover que se forme glucosa a partir, ¿no?, de ácido láctico, de algunos aminoácidos, en lo que se conoce como la gluconeogénesis, ¿no? Y bueno, entonces se va liberando de esta manera azúcar hacia las. Si los niveles de azúcar están muy elevados, ¿no es cierto?, y pues sobrepasan los valores normales, si hablamos de la hiperglicemia, entonces lo que debe secretarse, ¿no?, es la insulina. Entonces, por las células beta se va liberando la insulina, y la insulina, ¿cierto?,
se va a encargar, ¿no es cierto?, de formar el glucógeno, ¿no es cierto?, a partir de la glucosa, disminuyendo los niveles, ¿no?, de glucosa circulante en la sangre. Entonces, convierte la glucosa en glucógeno, ¿no es cierto?, que es un efecto muy importante relacionado a la insulina, como también, ¿no es cierto?, aumenta la captación de aminoácidos, ¿no?, por las células y la síntesis de proteínas. De esta manera también acelera, ¿no?, la síntesis proteica, la síntesis de ácidos grasos, es decir, no solamente actúa, ¿no?, a nivel de los carbohidratos. Y bueno, lo más importante es que reduce, ¿no?, los niveles de azúcar, ¿no?, circulantes en sangre. ¿Qué más? A nivel de los ovarios, los testículos son las gónadas, ambos, y que bueno, vamos a considerar, por ejemplo, a nivel de los ovarios, que se va produciendo, ¿no?, tanto estrógenos como la progesterona. Dentro de los estrógenos se menciona, ¿no?, el estradiol y la estrona. En cambio, la progesterona, pues se la menciona como tal y que están, ¿no?, vinculados sobre todo en poder regular, ¿no?, el ciclo menstrual, poder mantener, por ejemplo, el embarazo en caso de una gestación, ¿no?, y preparar las mamas para el periodo de la lactancia. Ya es muy importante para poder conciliar, además de los cambios que se van dando a nivel, ¿no es cierto?, de la pubertad, como habíamos mencionado. Y bueno, entonces es importante considerar que el ovario, por ejemplo, va a producir la inhibina, que tiene la función, ¿no?, de inhibir la secreción, por ejemplo, de la FSH. En el embarazo, el ovario y la placenta van a producir la relaxina, y la relaxina incrementa esa flexibilidad, por ejemplo, que existe a nivel de la sínfisis del pubis, muy importante para el momento del parto, por ejemplo, y el embarazo, ¿no? Y bueno, también va a ayudar, ¿no es cierto?, a la dilatación del cérvix y el momento del nacimiento, ¿no? En cambio, a nivel de los testículos, vamos a hacer referencia a la producción, ¿no?, de la testosterona en primera instancia, ¿no?, que es un andrógeno, como hemos mencionado, y que va a estimular, ¿no?, el descenso de los testículos, por ejemplo, antes del nacimiento, va a regular la producción de los espermas, ¿no? Como también va a favorecer, ¿no es cierto?, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad, ¿no? También va a producir la inhibina, ¿qué función tiene? Inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante, ¿no? Y bueno, tenemos la glándula pineal y el timo. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina, está situada, ¿no?, en el techo del tercer ventrículo. Si se acuerdan, forma parte del epitálamo, está relacionada a la secreción de la melatonina, ¿no?, que estaba muy vinculada en el ciclo circadiano, ¿no es cierto?, en nuestro reloj biológico, ¿no?, en ese ciclo de sueño y vigilia. Y bueno, el timo está localizado por detrás del esternón, entre ambos pulmones, como podemos observar, y está relacionado a la producción, ¿no es cierto?, de la timosina, factor humoral tímico, factor tímico, la timopoyetina, bueno, dentro de las características, ¿no?, importantes de estos. Y bueno, los eucosanoides, recordemos, ¿no?, aquí derivaban del ácido araquidónico, hemos mencionado principalmente a las prostaglandinas y los leucotrienos, también está incluidos el tromboxano, ¿no? Y podemos entonces tener y repasar, ¿no es cierto?, este resumen de gráfico, ¿no?, que podemos ir asociando, ¿no?, a los efectos relacionados a algunas hormonas, ¿no? Para posteriormente el capítulo describir la respuesta al estrés, donde cualquier estímulo, ¿no?, que provoque una respuesta de estrés, se lo va a denominar, ¿no?, estresor, ¿ya? Y el estresor, pues, puede ser cualquier alteración, ¿no?, que pueda acontecer, por ejemplo, externo, del medio ambiente, el calor, el frío, ¿no?, la contaminación ambiental, como también puede ser, ¿no?, una reacción emotiva, por ejemplo, fuerte. Podemos considerar entonces que como mecanismos de homeostasis, ¿no es cierto?, que van tratando de contrarrestar el estrés, se va estableciendo, ¿no?, una respuesta que se divide en tres estadios, ¿no? La primera, que es de lucha o de huida. La segunda, ¿no es cierto?, que es una reacción más lenta, que sería la de resistencia. Y finalmente el agotamiento para después llevar, ¿no es cierto?, hacia la enfermedad. Entonces, es muy importante considerar que en el desarrollo del sistema endocrino es bastante complejo, considerando, ¿no es cierto?, que a las 3 semanas después de la fertilización, la glándula pituitaria, ¿no es cierto?, se empieza a desarrollar, como también la tiroides, ¿no?, lo hace alrededor de la 4.ª semana, la glándula paratiroides lo mismo, 4.ª semana, la suprarrenal, por ejemplo, ¿no?, tanto en la corteza como la médula lo hace a la 5.ª semana,
el páncreas lo hace más tardío, quinta a séptima semana, y posteriormente, ¿no? Va describiendo el autor patologías relacionadas al sistema, ¿no es cierto?, endocrino, y pues hay que incluirlo dentro de la lectura. Siempre recordando de que la literatura oficial es el Tórtora, ¿no?, en su 15ª edición, y que el contenido que debe ser repasado fundamentalmente debe incluir, ¿no?, todo el contenido, no solo escrito, sino gráfico, resúmenes, tablas, ¿no es cierto?, dibujos, terminología y patologías que están vinculadas, ¿no?